Hola, ¿qué tal? Aquí nos encontramos con uno de nuestros amigos, Luis Villagómez, de nuestros grandes amigos coleccionistas, y venimos a platicar un poco sobre los props que tenemos en el museo. Y bueno, Luis, la primera pregunta es, ¿qué es un prop? Bueno, el término prop se utiliza en las películas cuando hablamos de utilería. Comúnmente todos los términos que manejamos en México sobre coleccionables, manejamos mucho el inglés porque es como el lenguaje universal en que todos los coleccionistas están hablando de coleccionables, ¿no? En este caso los props es exactamente lo mismo que una utilería, y la utilería pues es todo el material que se utiliza en una película para que pueda haber una ambientación. Por ejemplo, si hay una película de ciencia ficción, pues lógicamente hay gente o un departamento especializado para poder hacer todo lo que son pues las pantallas, las pistolas, la ropa, el vestuario. Todo eso es lo que le da vida a la ambientación de una película. Y bueno, lógicamente pues es un coleccionable. Es un tipo de coleccionable muy complicado, es un nivel de coleccionismo también muy elevado, ya que también no es nada económico. Es un tipo de coleccionable también que tiene mucho que ver con la originalidad, tiene mucho que ver con de dónde viene la fuente, etcétera, etcétera. Entonces, no es un tipo de coleccionable fácil, sin embargo, el explicar un poquito cómo es, cómo se puede conseguir, de dónde viene, cómo se puede empezar a coleccionar, creo que es un tema interesante para todos. Luis, ¿podrías platicarnos sobre las categorías de estos props? Sí, claro, mira, cuando coleccionas props es súper importante conocer exactamente cuáles son las categorías que hay, ya que, bueno, no es lo mismo coleccionar un prop que se haya utilizado en la pantalla a un prop que es original, que se hizo en la producción, pero que jamás salió en la película, ¿no? Y bueno, las props que salieron en la película son como los más atractivos para los coleccionistas. En el término coleccionismo eso se llama screen use, usado en pantalla. Y bueno, vamos a poner un ejemplo. Cuando Darth Vader sale en Imperio Contraataca y tiene su sable que trae colgado en el cinturón, ese se llama stunt. ¿Qué quiere decir esto? Que es para cuando el actor está utilizándolo y que no tiene que cargar con mucho peso, que no tiene que tener tomas súper cercanas, etcétera, etcétera. Comúnmente estos sables estaban hechos de una resina que no pesaba nada para que el actor pudiera caminar más libremente. A diferencia de un sable que ya traía bueno, la barra de luz, o que ya tenía un close-up y podíamos ver los detalles del sable, ese es un prop que se llama Hero. Cuando tú estás en una toma muy cercana y puedes ver los detalles de metal de un sable, de una katana, comúnmente es una katana que es real, entonces eso se llama Hero. Y esa katana que es real comúnmente son para poses heroicas, para poses en donde el actor la está sosteniendo. Sin embargo, no es la misma que utilizan en una batalla. En una batalla comúnmente son de plástico, comúnmente son de un material que no les hace daño a las personas que lo están utilizando. Sería carísimo si tienen un accidente, sería algo trágico si tuvieran un accidente. Entonces, comúnmente algo que se utiliza para temas de batallas y temas de piezas que se pueden romper, son piezas que se llaman stunt, y las piezas que son con mucho detalle, que son pesadas, que son de metal, se llaman Hero. Ahora, es muy diferente lo que se utiliza en pantalla a lo que es hecho por la producción y jamás se utilizó. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si Darth Vader tiene un casco, no solamente existe uno para una película, existen tal vez 10. ¿Por qué pasa esto? Porque la producción de una película es muy cara. Entonces, cuando empiezan a rodar, literal, son miles y miles y miles de dólares que se gastan. Entonces, si hay algún accidente de que el casco se cae y se rompe, no pueden parar toda una producción porque se rompió un casco. Entonces, tienen que sacar uno extra de los que hacen, ¿no? Entonces, todas esas piezas de producción, si construyen 10, no significa que las 10 se utilizaron en pantalla. Probablemente nada más utilizaron 3. Cuando un coleccionista colecciona este tipo de cosas y es un screen use, un usado en pantalla, comúnmente haces tú el screen matching. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes estar comparando las escenas de la película con la pieza original que tú tienes en tus manos y puedes ver todos esos pequeños detalles, las arrugas, las manchas, y eso emociona mucho a la gente por saber que es una pieza que es screen use.
Cuando las piezas son de la producción, eso quiere decir que fueron hechas para usarse en la película, nunca se utilizaron, pero no dejan de ser originales porque es el mismo material, son los mismos colores y también tiene un valor, ¿no? Ahora, otra de las cuestiones con los coleccionables de props es saber el origen. Para empezar a poder coleccionar un material como pues primero tienes que tener amor por una película. No es lo mismo coleccionar un prop de una película pues que no te gusta, ¿no? Entonces, Star Wars, que es una película súper popular, es súper interesante saber cómo empezaron, cuándo se grabó, la gente que estuvo involucrada en ella. Un tema, por ejemplo, que muy poca gente sabe, es que los sables originales, en este caso el de Darth Vader, tenemos aquí un ejemplo, esta pieza no es un prop original, esta pieza la tienen aquí en el museo para poder dar un ejemplo de dónde viene un sable original. Esta pieza originalmente es un flash para fotografía. Si tú te das cuenta, incluso aquí Jorge tiene la parte de arriba que se embona y lleva un foco en la parte de arriba y se conecta a la cámara. Entonces las personas que hicieron la película tomaron esta pieza como referencia para poder empezar a construir los sables. Lógicamente le añadieron más cosas. En este caso el sable de Vader lleva unas barras negras aquí alrededor y en esta área lleva unos LEDs de la época, que de hecho fueron sacados de esta calculadora. Si esta calculadora tú la destapas, tienen unos pequeños focos en la parte interna que son los que agregaron al interruptor de encendido del lightsaber. Entonces, saber todos estos como detalles enriquecen muchísimo tu colección como coleccionista de props. Entonces tienes que saber exactamente, bueno, qué calculadora, exactamente qué modelo es de flash, para poder saber de dónde vienen todos estos props. Ahora, es padrísimo poder coleccionar justo el flash que se utilizó en esa época, porque pues es muy similar a un prop original. Sin embargo, es otra rama de coleccionismo. No es el que se utilizó en la pantalla, pero lógicamente es algo muy similar a ello, ¿no? Entonces estos datos enriquecen muchísimo tu colección. Estos datos los puedes encontrar en libros de Star Wars, de Illustrated Light and Magic, que es la compañía que hizo los efectos visuales para la película. Entonces es otra rama de coleccionismo. En este caso, por ejemplo, aquí la máscara de Skeletor, sí es un prop original usado en pantalla. Frank Langella as Skeletor. A mí me encanta porque la manera en cómo se puso el display es genial. Si te das cuenta, trae una fotografía de una escena de las películas para que puedas comparar cómo se ve en la película con el prop. Trae un póster en la parte de abajo. Y bueno, es una de mis piezas favoritas aquí de los props que tiene Jorge, ¿no? Por ejemplo, esta otra pieza que tenemos aquí enfrente es del departamento del Model Making, que es uno de los Tortugas Ninja bebés, cuando Splinter los encuentra por primera vez. Y esta es una pieza que grabó escenas de stop motion. Esto quiere decir que lo iban acomodando poco a poco para ir grabando cuadro por cuadro el movimiento de la tortuga. Pizza, pizza, radical. Y pues esta es una pieza genial, ¿no? Otra pieza que también es súper interesante, por ejemplo, es la pizza que está aquí enfrente. Muy poca gente sabe que incluso las piezas como la comida que se ve en las películas es comida pues que no es original, ¿no? Que no es real. ¿Por qué? Porque pues graban durante todo el día y va a llegar un momento en el que se va a echar a perder. Entonces estas piezas pues se hacen de caucho y se pintan a mano, pero pues si te das cuenta parece real, ¿no? Entonces todo este material se me hace súper interesante porque son cosas que de repente la gente pues no sabemos hasta que empezamos a coleccionar este tipo de material, ¿no? Ahora, cuando alguien quiere coleccionar props de películas, no necesariamente tiene que coleccionar como tal el prop. Hay maneras de conseguirlo, piezas que son mucho más económicas, son mucho más sencillas de conseguir, que es un ramo que se llama Cast and Crew. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el personal que hace posible una película tiene material para poder identificarse en la película, ¿no? Desde credenciales, desde una playera, una chamarra. Por ejemplo, voy a enseñar aquí un material que está padrísimo. Esta chamarra se regaló
a las personas que trabajaron para la película de Tortugas Ninja. Si tú te das cuenta en la parte de enfrente, dice Film Crew. Y seguramente, bueno, esta chamarra pudo haber pertenecido a un camarógrafo, algún asistente de director. Entonces, pero este material es súper limitado, ya que solamente lo dan a la gente que trabajó en la película. Y bueno, este es el material que se llama Cast and Crew. Este es otro ejemplar, por ejemplo. Este fue un reloj que regalaron a uno de los empleados. Si te das cuenta, el logotipo de Tortugas Ninja aparece en medio del reloj, en dorado. Y vuelvo a lo mismo, es solamente material que se utilizó para regalar al cast and crew. Otro material que es como muy interesante es el script, en donde viene todo lo que tienen que decir en la película. Entonces, este script es para la primera película de Tortugas Ninja. Y lógicamente es súper interesante ver que en la parte interna pues está todo el diálogo, está el de qué se va a tratar. Comúnmente estos se los dan a los actores para que se puedan aprender la línea, para que sepan de qué va a tratar la película. Es bien interesante cuando los encuentras con marcas donde tal vez el actor encerró sus líneas o probablemente en el momento decidieron que esa línea no se iba a decir, etcétera, etcétera. Este otro ejemplar, que a pesar de que no es tanto como Cast and Crew, es súper interesante. Es una calcomanía que daban en el estreno de la película para prensa de Star Wars, de la primera película. Probablemente un mes antes de que se estrenara la película hacían una invitación a prensa para que fueran y escribieran algo sobre ello, ¿no? Entonces estos stickers se daban a la prensa para que pudieran poner el nombre. O sea, por ejemplo, si yo soy de prensa, pondría aquí, pues yo soy Luis, ¿no? Entonces, este sticker pues es de 1977, es antes de que iniciara todo el fenómeno de Star Wars. Y si se dan cuenta, las letras son completamente distintas al logotipo original. Entonces, todo este tipo de material es el que vuelve loco a los coleccionistas, ¿no? Porque es un previo, es algo completamente fuera de lo común, ¿no? Otra pieza, por ejemplo, que a mí me gusta muchísimo es este brazalete. Este brazalete es un brazalete que se utilizó para la película de He-Man. Es de hecho el brazalete de He-Man. Si te das cuenta, el acabado es en dorado. Y si haces close-up, lógicamente puedes ver muchos detalles pues, del plástico. Pero cuando alejas la cámara, realmente parece de metal, ¿no? En la parte interna trae piel y trae como unos cintillos para poder presionar contra el brazo del actor. Y bueno, esta pieza sí es un screen used. Tú lo puedes comparar con el de la pantalla y puedes ver todo el material, que es exactamente igual al de la pantalla, ¿no? Este casco que está aquí es un casco que se utilizó para la serie de Power Rangers y también es original, utilizado en pantalla. Y bueno, esta playera que está acá es una playera que se utilizó para regalar a los empleados de Return of the Jedi, de la película Return of the Jedi. Pero lo curioso es que dice Revenge of the Jedi, ¿no? Que bueno, los que conocen de Star Wars saben la historia de que así es como se iba a llamar primero la película y después cambiaron el nombre. Luis, y para los que somos nuevos en el coleccionismo, en todo este mundo que es un mundo muy grande y vasto, ¿cómo podemos empezar a hacerle para conseguir estas piezas, para coleccionar props? Bueno, el coleccionismo de props definitivamente es un tipo de coleccionismo muy especializado. De hecho es pues bastante caro. Definitivamente tienes que ver tu bolsillo, ver hasta dónde puedes hacerlo. Sin embargo, no quiere decir que no todos lo pueden hacer, ¿no? Para empezar a hacer una colección de props, yo creo que primero hay que estudiar un poquito sobre la terminología, sobre qué es lo que te gustaría realmente coleccionar. Aquí no podemos como empezar coleccionando diciendo, ok, yo quiero coleccionar props y quiero tener un lightsaber de Darth Vader, ¿no? O el lightsaber de Luke. Aquí tienes que ser mucho más abierto. Lo que aparezca lo tienes que agarrar prácticamente, porque probablemente el sable de Luke ya está en una colección y de esa colección ya no va a salir, ¿no? Entonces tienes que estar un poquito más abierto a qué es lo que quieres coleccionar y prácticamente agarrar lo que se pueda de ese tema. Hay muchas maneras de poder comprar piezas como estas. Una de las más divertidas y que probablemente no son tan caras es tratar de rastrear a la gente que trabajó para las películas.
tratar de investigar en internet los nombres de quién estuvo a cargo del departamento de props, los nombres de la gente que estuvo a cargo de los scripts, de contratar a los actores, etcétera, etcétera, y tratar de buscarlos, hablar con ellos, entrevistarlos y bueno, de esa manera tal vez tratar de conseguir algo, ¿no? Sobre todo cuando películas antiguas, hay mucha gente que ya hizo eso, entonces difícilmente se puede hacer actualmente, pero bueno, siempre hay un poco de suerte y lo puedes hacer. Otra manera, pues definitivamente son con las casas de subastas. Christie's es una de ellas. Hay casas o negocios que se especializan en props. Esto de los props es muy de la originalidad, tienes que ver que realmente la fuente sea la original y que sea alguien que te está vendiendo una pieza original. Y bueno, hay dos casas en todo el mundo que definitivamente son las mejores, son como las líderes en el mercado. La primera es London Prop Store, que está en Inglaterra. Ellos tienen la fama de tener las piezas más grandes y más famosas y más accesibles, en cuestión de que prácticamente te puedes meter a la tienda, pagar por PayPal, pagar con tu tarjeta de crédito y te la envían. Ellos tienen una reputación de verdad increíble y son como los mejores para poder vender estas piezas. Otra es Screen Used, que también lo pueden encontrar en internet. Estas dos casas hacen también subastas. Una de ellas es anual que meten de verdad material impresionante. Esta última subasta metieron un casco de C-3PO con luces. Metieron un modelo a escala del DeLorean usado en Back to the Future, también con luces. Entonces, de verdad, material increíble. Lógicamente, pues no es tan económico, pero bueno, para la gente que pueda, pues está esta opción. La otra opción también es los autógrafos. Al final no es un prop, pero es la manera de tener una parte de una película, ¿no? Que es la firma de un actor. Y bueno, ese tal vez es un tema como para hacer definitivamente otro episodio del canal, pero los autógrafos son geniales. La mejor manera de conseguir un autógrafo es directamente con el actor. En las convenciones de cómics lo puedes encontrar, en la Comic Con, en la Mole, en muchísimas de las convenciones que hacen aquí en México. Y otra manera también es comprarlos en línea. Sin embargo, si lo compras en línea, tiene que venir con un certificado. Y las mejores casas para hacer certificaciones de autógrafos, pues es PCA DNA, que te lo valoran a través de expertos que miden la velocidad de la pluma, la separación de letra, la presión de la pluma. Entonces son expertos realmente ellos y son quienes mejor pueden hacer una certificación. Pero no hay nada como conocer el actor en persona, no hay nada como pues estrechar su mano y hablar con él y tenerlo de su propia mano, ¿no? Esa es otra manera de coleccionar. Lo de Cast and Crew definitivamente es mucho más económico, es un poco más popular a algo que es Screen Use. Y bueno, es otra manera también de coleccionar. Sin embargo, sí son piezas que son muy complicadas, literalmente son piezas de museo, pero bueno, nada es imposible tampoco, ¿no? Bueno, otra de las maneras que también puedes hacer para poder conseguir props es tratando de enterarte dónde hay subastas en donde son para beneficio de alguna fundación. Por ejemplo, Jorge aquí tiene una pieza súper interesante que es la silla de director. Bueno, no tanto como de director, sino de actor, pero es una de las sillas que se utilizaban para detrás de cámaras para que los actores pudieran descansar o esperar su turno para poder actuar. En este caso es la silla de April O'Neil para la nueva película de Tortugas Ninja. Bueno, todos saben que la actriz fue Megan Fox. Y bueno, esta subasta se hizo para una fundación que se llama Terra Kids, que es una fundación que recauda dinero para niños con cáncer. Y bueno, la actriz Megan Fox regaló esta silla y la donó para que pudiera ser subastada. Jorge la ganó y bueno, viene autografiada por ella y lógicamente viene con un certificado de autenticidad. Estas subastas a veces no son tan conocidas a nivel mundial y es una muy buena manera que si tienes el conocimiento y estás ahí en el momento, las puedes conseguir a un precio muy accesible. Y es otra manera para poder conseguir un prop, ¿no? Oye, Luis, y sobre la cultura en México, sobre el coleccionismo de props, ¿qué opinas? Bueno,
Lamentablemente, pues no hay tanta cultura de coleccionismo de props. Es muy poca la gente que colecciona props mexicanos. Me refiero a, por ejemplo, pues el Chapulín Colorado, por ejemplo, ¿no? Este es un personaje súper popular en México y, bueno, mucha gente que es fan le encantaría tener el Chipote Chillón, ¿no? O uno de los trajes originales usado por Chespirito. Todo este material, lógicamente, pertenece a la fundación de Roberto Gómez Bolaños y es material que es muy complicado de conseguir. Sin embargo, como es un terreno que no es tan explorado, todavía realmente puedes conseguir piezas por ahí. La mejor manera, como te dije antes, es tratar de hablar con los familiares de la gente que actúa en las películas. Lógicamente, pues todavía hay muchos Valdés por ahí, ¿no? De Tintán, de Don Ramón. Existen los familiares de estas personas y te puedes acercar a ellos. A veces, mucha de esta utilería terminaba pues en la basura, literalmente, ¿no? Entonces, hubo gente que utilizó... que trabajó, en los estudios Churubusco, por ejemplo, y literal, se llevaban cosas de la basura, ¿no? Entonces, a veces en la misma Lagunilla, en los tianguis en el DF, hay manera de poder rastrear estas piezas. Sin embargo, si esta pieza no viene de una persona que realmente fue cercana al actor, cercana a la producción de la película, difícilmente puedes creer que sea original. Entonces, eso es mucho un trabajo de investigación. Pero sí hay manera de poder conseguir props en México. Hay gente que colecciona firmas y tiene firmas de actores del cine de oro de México. Tú sabes que para poder hacer un cartel de cine se utilizaban artistas para poder hacer estos carteles. Existe el arte original para los carteles del cine de México. Entonces hay una cultura por explorar súper grande allá afuera. Y creo que hay mucho interés actualmente sobre lo que se hace en México, y hay gente que está coleccionando pues máscaras de lucha libre, ¿no? Hay gente que está coleccionando arte original de cómics, arte original de carteles de cine. Entonces hay mucho material allá afuera que no se ha explorado, y yo les invito, ¿no? Que no solamente es la cuestión pues de lo americano, que es padrísimo porque al final es también parte de nuestra infancia, es parte de nuestros recuerdos, pero también tiene mucho que ver nuestra cultura y es algo que se puede explotar, ¿no? Bueno, Luis, pues nuevamente agradecemos mucho que nos hayas compartido tus conocimientos. Realmente es muy interesante. Y bueno, para toda la gente que está viendo este canal, por favor, denos sus comentarios. Si tienen alguna duda, denos ideas, nosotros les contestamos. Podemos hacer nuevos videos sobre aquellas dudas que tengan. Suscríbanse, denle like y nos vemos próximamente.